Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, estamos muy contentos de estar aquí reunidos con el único propósito de aprender de su palabra, de cantarle, Señor. También pues darle las gracias por muchas cosas que usted ha hecho por nosotros, especialmente dándonos la salvación y también curándonos a muchos que hemos estado enfermos. Sí, gracias, Padre, por ello. Así que en el nombre de Jesucristo damos gracias por todo. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar cantándole al Señor un himno nuevo para nosotros, pero que ya es viejo. El 302, Aprisa Sión. 302. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este domingo de escuela dominical, estamos muy contentos porque Él es el que nos permite poder estar nuevamente llevando el mensaje de su palabra, levantándonos este día y poder dedicar este día para el Señor. Así que
nuestros hermanos aquí, saludamos, ¿verdad? Creyendo que el Señor ha sido fiel para con nosotros, nos ha mantenido bien, nos ha cuidado de todo enemigo, de toda enfermedad. Amén. La verdad es que el creyente fiel, el creyente que cree firmemente en lo que Dios puede hacer en cuidar a sus hijos, déjame decirte de que nosotros vamos a poder superar toda esta crisis. Solamente llevemos nuestras precauciones, es todo. Tratemos de no mezclarnos de repente donde haya casos de enfermedad mortal, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, solo cuidarnos, ¿verdad? Y seguir adelante en el Señor, y veremos que Dios nos va a mantener hasta el final, ¿verdad? Así que vamos a superar esto, tenemos que aprender a vivir con esto y ser fieles al Señor en medio de esta crisis. Así que estamos muy contentos, hermanos, de estar aquí reunidos esta mañana, anunciarte. Hoy a las 5:30 de la tarde tenemos nuestro culto evangelístico, no te lo pierdas. Estaremos llevando un mensaje interesante. Hemos estado estudiando estos domingos en el libro de Zacarías. Hoy seguimos con Zacarías todavía y esperamos que el Señor nos hable a través de este mensaje de su palabra. Hermanos, Dios les bendiga, conéctense, pónganse en orden ahí. Si no se ha levantado, salga de esa cobija, lávese su cara, conéctese y pueda escuchar el mensaje de su palabra. Estamos aquí reunidos con el propósito de que tú puedas escuchar el mensaje de Dios. Recuerda, sé fiel al Señor, sé fiel con tu diezmo, con tus ofrendas, apoyando la obra. Recuerda que es importante, aunque no estemos reunidos en el lugar donde estamos designados a congregarnos, pues nosotros tenemos que tratar de poder cada uno de nosotros reunirnos y esperar en la voluntad de Dios cuando vamos a estar en el templo. Amén. Mientras tú sigues apoyando la obra, sigue orando y sigue siendo fiel al Señor para que Dios pueda bendecirte grandemente, que es lo más importante que debemos estar haciendo. No esperes para más tarde, sino hazlo ahora para que Dios pueda bendecirte grandemente. Así que Dios te bendiga. Saludamos todos, hermanos, levantamos nuestras manos y que Dios te bendiga. Bien, vamos a seguir cantándole al Señor y lo vamos a hacer con el himno 384. ¿Cuál pendón hermoso? 384. Amén. Adelante, adelante.
himno dirigido por el pastor Zaire, mientras vamos a preparar nuestra mente y nuestros corazones. Amén. Amén. Estés ordenado, trata de tener tu Biblia al lado, tu hoja de notas, tu lapicero, ¿verdad? Para poder llevar tus apuntes. Te pido que te concentres, no te distraigas, ubícate bien ahí donde tú estés, amigo, esperando que Dios nos hable a través de su mensaje. Vamos a ir, hermanos, al libro de Zacarías. Quiero que vayamos a Zacarías, hermano. Vamos al capítulo 11. Quiero que miremos los versículos del 4 al 17, que lo vamos a leer de una manera antifonal y participamos así de esta manera todos ahí desde tu casa, desde el lugar donde estés, puedas usar la palabra de Dios, este libro sagrado que es para nosotros, ¿verdad? Y vamos a leerlo desde el verso 4 al verso 17 del capítulo 11 de Zacarías. Cuando tú lo tengas, me dices un amén, ¿verdad? Amén. Amén. Bien, vamos a leer, dice la Biblia: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado, gracia, lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato. Porque he aquí
Yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las pérdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Todos el 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiere la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Vamos a orar y dirigirnos al Señor. Llenemos nuestro rostro, amados hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa nuevamente. Venimos delante de ti agradecidos por el privilegio que tú nos das de levantarnos, Señor, de podernos tener aquí cada uno de nosotros reunidos con salud, Señor, a pesar de la crisis que hemos llevado. Siempre tú has mantenido tu fidelidad en protegernos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios todopoderoso que nos cuida y nos guarda siempre, Señor. Venimos, Padre, sobre todo pidiéndote sabiduría, que no salga ninguna palabra humana de mi persona, Señor, que sino solamente tu palabra predicada esta mañana, que cada uno de nosotros podamos asimilar y poner en práctica lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, te bendecimos y te honramos, Padre, con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Que este momento sea tu momento, que dediquemos este momento para escuchar y aprender de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, fíjense que en este pasaje encontramos el juicio. Óigame bien, en este pasaje que acabamos de leer, encontramos el juicio contra el pueblo de Dios. Óigame bien, y sus pastores, donde recibirán su castigo por su persistente conducta errónea, abandonando el verdadero oficio que Dios nos encomienda. Vuelvo a decirte, Zacarías nos expresa algo bien importante que nos va a ayudar a nosotros, contrastando lo que él estaba diciendo y lo que Dios hizo con su pueblo, con lo que es ahora en este tiempo. Y encontramos ahora el juicio contra el pueblo de Dios y sus pastores, donde recibirán su castigo por su persistente conducta errónea, abandonando el verdadero oficio que Dios nos encomienda. Hoy he titulado el sermón y lo he llamado de esta manera: Dios y los falsos pastores. Vuelvo a repetir el título del sermón: Dios y los falsos pastores. Dios ha dado, hermano, Dios ha dado a algunos hombres la hermosa y tremenda responsabilidad de pastorear a su pueblo. Y Dios nos ha dado ese privilegio, y me incluyo de esa manera. Pero Jehová, aquí en este pasaje, a través de Zacarías, nos advierte en cuanto a los falsos pastores. Y eso es lo que quiero que tú entiendas esta mañana, lo que Zacarías va a enseñarnos a nosotros. Dios puso reyes, Dios puso sacerdotes, Dios puso profetas, para que sirvieran de pastores, para conducir al pueblo de Dios a una vida, que lleven una vida santa. Pero sin embargo, ellos no cumplieron con su función. Las ovejas se desviaron por la falta de un cuidado pastoral. Pero eso no justificó, óigame bien, eso no es para justificar el proceder del pueblo. Ellos también debían de sufrir el castigo, por cuanto toda la tierra, o sea, la nación, es culpable de rebelión. Debe de sufrir la consecuencia de su mal vivir. Y eso es lo que hoy estamos viendo a través de ese pasaje. Será una guerra sin cuartel, hermanos, una lucha de hombres contra hombres, una conflagración como nunca ha habido, y Jehová no dará nada para salvar a nadie aquí en este pasaje, hermano. Esto se cumplió, y déjame decirte, esto se cumplió cuando los judíos cayeron en manos del Imperio Romano en aquella época. Y más tarde fueron literalmente eliminados, óigame bien, eliminados de su tierra cuando se cumplió el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, cuando se destruyó completamente Jerusalén. Y déjame decirte, hermano, que en este capítulo tiene forma de prosa, con excepción de los versículos
2 y 3, que habla ahí en el capítulo 11, cuando dice, miren, dice, aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque, dice ahí, espeso es derribado. Y dice el verso 3, voz de audillo de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es, dice ahí, destruida. Fíjense que se cuenta de un filósofo griego llamado historiador Claudio Josefo, que es uno de los apegados más a tener más relatos veríficos de la historia en cuanto a los escritos de este hombre. Y Claudio Josefo cuenta de que alrededor de 1,5 millones de judíos fueron destruidos, abolidos completamente. Vean la condición que estaba en esa época el pueblo de Dios y los líderes de ese tiempo. Ahora déjame decirte, amado hermano, amado pastor, amado líder, es importante que te des cuenta si estás haciendo la labor que Dios nos está encomendando en esta tierra. Y más bien en esta época lo que estás haciendo en este tiempo de pandemia es predicar un sermón aguado, un sermón prácticamente que no te preparas, no estudias y no te interesa que el pueblo de Dios escuche la verdad, lo que es la palabra de Dios, no tu verdad, sino lo que la Biblia enseña. Y es importante reconocer también que aquí nos vamos a dar cuenta de quiénes son los verdaderos pastores. De verdad que hoy vamos a estudiar 3 advertencias, amado hermano, 3 advertencias en cuanto a Dios y los falsos pastores. Número 1, vamos a decir, Dios y los falsos pastores, por la orden que Dios da a los pastores de apacentar. Mire, número 1, por la orden que Dios da a los pastores de apacentar. Miremos nuevamente el verso 4. Dice ahí del capítulo 11 de Zacarías, así ha dicho Jehová mi Dios. Mire, es una orden. Así digo yo, dice el Señor ahí, ¿ve? Apacienta, ¿qué dice ahí? Las ovejas de la matanza. Hermano, la catástrofe que abatió a Jerusalén surgió de la inmemorial y persistente conducta errónea del pueblo y de sus pastores o de sus gobernantes, y culminó con su rechazo del buen pastor enviado por Dios para alimentar su rebaño. Y el pueblo lo que quería es una vida desordenada, una vida acomodada. Y Zacarías aquí mismo fue llamado a representar, óigame bien, el papel del buen pastor aquí, que en una alegoría que recuerda las descripciones cuando hablamos de Jeremías, hablamos de Ezequiel, del castigo de los falsos pastores y la designación de un verdadero pastor. Realmente, querido amigo y hermano, nos estamos dando cuenta de que hoy en día carecemos, de predicación correcta. Hoy carecemos en este día de buena enseñanza bíblica. Hoy carecemos en este día de líderes que se pongan en el púlpito y prediquen la verdad, no el acomodamiento, porque el miembro tal se me puede ir, porque ese es el que da más dinero en la iglesia, y ese es el que tiene más dinero, y ese hay que tenerlo bien suavecito. Él puede hacer lo que quiera dentro del templo. Y eso es lo que tenemos ahora. De manera que hemos llegado a un acomodamiento. Y miren lo que sucede, viendo lo que Zacarías está hablando. Esto puede suceder y con cada uno de aquellos que se están siendo indiligentes, o mejor dicho, no siendo diligentes con la labor que Dios nos ha encomendado en esta tierra. De manera, querido amigo, ¿por qué dice el Señor que hay que apacentar? ¿Por qué razón? Número 1, porque debe alimentar, proveer pastos verdes a las ovejas. El pastor tiene que proveer pastos verdes a las ovejas. Eso es alimentar. Miren nuevamente el verso 4, dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. ¿Saben sus líderes, tanto civiles como religiosos de esa época, estaban desprovistos del patriotismo y espiritualidad, que no tenían sentido alguno de responsabilidad hacia el pueblo
encomendado su cuidado. O sea que le daba igual si el pueblo pecaba o no pecaba. El líder también le daba igual y seguía su vida rutinaria. Dios ordenó acá a Zacarías que apacentara las ovejas de la matanza, dice ahí. Apacentar incluía aquí no solo alimentar al rebaño, hermanos, no solo es alimentarlo, sino también dirigirlo y defenderlo. Ahora bien, el rebaño era la nación de Israel en esa época, que Dios había señalado para ser masacrada por los romanos, porque como decía Josefo, más de 1,5 millones murieron bajo esa conquista de los romanos, fueron desolados los judíos. Ahora bien, Dios nos demanda que debemos alimentar, pero ¿qué es lo que está enseñándose hoy en las iglesias? El tema de la prosperidad. Iglesias pentecostales que han salido con sus apóstoles, con sus sacerdotes, con su líder religioso, pastores incluidos en el gobierno ahora, mezclándose con la política. ¿Y qué tenemos ahora? Personas que ya más lo que le interesa es su supervivencia económica y crecimiento social en esta tierra. Y en la vida espiritual no me interesa, con tal que me den el dinerito, con tal que yo coma bien, con tal que yo viva bien, eso me importa, lo demás me sobra. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en este día. Personas que no alimentan ya con la verdad, con la palabra de Dios. Y la iglesia, aunque estemos en crisis de pandemia, no es que por esta razón dejemos de predicar la verdad. Tenemos que seguir predicando más que nunca en estos tiempos, porque el enemigo es donde aprovecha esta condición para que el pueblo sea engañado. Número 2, ¿por qué debemos de apacentar, hermanos? Porque debe proteger contra todo enemigo. Tú y yo debemos de proteger contra todo enemigo. Por eso mire lo que dice el verso 4 otra vez. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas ¿de qué? De la matanza. De la matanza. Ahí está, de todo enemigo. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan el ejemplo de David? El hijo de Isaí, músico, guerrero, poeta, profeta, rey, y es una de las figuras más prominentes del Antiguo Testamento. Alrededor de 70 capítulos en los libros históricos hablan de su carrera múltiple. Ahora bien, en ellos se nos da una biografía de David, hermanos. Conocemos al muchacho pastor secretamente ungido por Samuel, del artista cuya música calmaba al atribuido espíritu, recuerden, de Saúl, del joven guerrero que venció a Goliat, llegando a ser amigo de Jonatán y del héroe del pueblo. Recuerden todo esto. Hombres que dieron su vida protegiendo, dieron su vida por causa del Señor. Y es lo que tú y yo ahora en estos tiempos debemos hacer. Dar la vida por nuestro Señor Jesucristo en llevar el correcto mensaje, librando al pueblo de los enemigos. ¿Cuáles podrán ser nuestros enemigos actuales? Pues vamos a encontrar personas con ideologías y doctrinas erróneas que están más bien desviando lo que son los propósitos y los rudimentos bíblicos que Dios nos ha dejado plasmado en su palabra. Dios nos está llamando a predicar la verdad, pero el mundo está volcado más al placer de este mundo que a vivir lo que Dios nos está pidiendo. Son pocos ahora pastores que predican la verdad. Podrán encontrarse pastores que se parecen que se están predicando la verdad. Desde su púlpito se miran, wow, qué elegancia para predicar. Pero dentro de su vida y fuera de su vida es un desorden totalmente, porque no viven lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué razón debe de apacentarse, hermano? ¿Por qué Dios nos señala eso a nosotros ahora como líderes? Porque debe guiar, dirigir, enseñar los caminos rectos al pueblo. Debemos de guiar, hermanos, ese es el propósito. Debemos de dirigir, debemos de enseñar los caminos rectos. Y ese es el plan que Dios nos dice aquí cuando dice el verso 4, así ha dicho Jehová. Nosotros no tenemos que llegar al acomodamiento de este sistema, de este mundo. Mucha gente hoy en día
tiene más miedo a la enfermedad, a la pandemia, que al pecado. Y no quieren decir esto los pastores porque le da miedo decirlo. No estoy en contra que es una enfermedad que existe y hay que tener cuidado. No, está claro de eso. Tenemos que ser precavidos. Pero la mayor enfermedad que hay en esta sociedad a nivel del mundo es el pecado en el ser humano. Y si nosotros no creemos entender esto, ¿qué es lo que estás haciendo tú y yo al momento de que estamos enseñando su palabra? O estás siendo un cobarde pastor que no te pones al frente y no predicas como lo que la Biblia nos enseña y nos dice que tenemos que decir al pueblo de Dios. Querido amigo y hermano, Dios nos está llamando que no solamente el pastor, sino los líderes, iglesia, hermanos, tenemos que ser diligentes y tenemos que encomendar nuestras vidas y tener caminos que sean correctos como la Biblia nos enseña, caminar con la palabra de Dios todo el tiempo. Dios nos va a bendecir y Él ha sido fiel, hermanos. Cierto, te ha dado una gripe, te ha dado una tosita, sí. Dios te está protegiendo siempre. Amén. Dios te va a librar de cualquier mal. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quien no ha querido estar con el Señor, eres tú y yo, que no quieres estar con el Señor. ¿Por qué debemos de apacentar? Número 2, vamos a decir que Dios y los falsos pastores, por las características del falso pastor. Vamos a ver ahora las características del falso pastor. Miren el versículo 5. Dice, a las cuales matan, dicen, sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad, dice ahí. Hermanos, ¿cómo son estos? ¿Cómo son estos? Vamos a decir número 1, porque no tienen amor por las ovejas. Eso es lo que dice el versículo 5. Ellos no tienen amor por las ovejas. Hay mucho debate acerca de decir que los compradores del rebaño que habla ahí y los vendedores eran líderes judíos u opresores extranjeros. Sin embargo, sus pastores se refieren a líderes judíos aquí, en sus deberes de cuidar del pueblo. Miren algún pasaje ahí que me gusta, en el capítulo 10, vean el versículo 3, hablando de lo que estoy diciéndole. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, dice el Señor acá, miren, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor. ¿En qué dice ahí? Una guerra. Hermano, tanto los pastores como los machos cabríos aquí simbolizan los gobernantes civiles. A eso se refiere cuando estamos hablando ahí en esos versículos, literalmente, cuando hablamos del rebaño, cuando hablamos de lo que Dios está diciendo en cuanto al rebaño, y cuando hablamos aquí exactamente en el versículo 11:5 dice, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. El que vende dice, bendito sea Jehová, enriquecido, ni sus pastores tienen piedad, dice ahí, de ellos. Hermanos, aquí estamos dándonos cuenta de las situaciones que está viviendo el mundo entero a través de personas que no llevan el mensaje de Dios correctamente. Hay unos que no tienen amor por las ovejas. Lo que le interesa es el dinero. Lo que le interesa es contar que estas personas les sirvan de comodín. Ellos siguen explotando a las personas. Vean ustedes qué peligroso es darnos cuenta de las características del falso pastor. Hay personas que utilizan las congregaciones para sus propios beneficios. Construyen sus grandes imperios, después cuando ya no les funciona, pues les dan una patada y adiós. Y muchos trabajaron por mucho tiempo y no se dan cuenta que más viven por su propio placer y crecimiento. Hermanos, la obra de Dios no es para enriquecernos. La obra de Dios es para glorificar el nombre de nuestro Dios. Solamente. Número 2, miremos algo interesante aquí. Otra característica. Porque las descuida y las vende.
Mire cómo las descuida y las vende. Vean el verso 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Salten al verso 12, mire lo que dice. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, le dice, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí salario 30 piezas, dice, ¿de qué? De plata. De plata. Vean que en el versículo 7 del capítulo 11 de Zacarías, hablando de porque el falso pastor descuida las ovejas y las vende, tal como se le ordenó, aquí en el verso 7, Zacarías describió la obra del pastor que apacentaba las ovejas de la matanza, como dice en el versículo 4, ovejas de la matanza, especialmente a los pobres del rebaño, dice aquí en el verso 7. Esto quizás se refería al remanente fiel de la primera venida del Mesías, a la gente fiel del Señor. Como todo buen pastor, Zacarías tomó, dice ahí, 2 callados. Vean ahí el verso 7, 2 callados. ¿Qué eran los 2 callados? Era para dirigir y proteger al rebaño. Eso significa esos 2 callados. A esto se les dio nombres simbólicos. Dice gracia, dice ahí, ¿verdad? El verso 7, gracia. Es un nombre simbólico de gracia, significa belleza, favor, placentera. Y ataduras, vean ahí el verso 7 también dice que le da ataduras, dice ahí, ¿verdad? Y al otro le dio, dice ahí, ataduras. Literalmente ataduras quiere decir lazos. Y describen los favores aquí, hermanos, divinos para su pueblo. Por ejemplo, miren lo que Dios ha hecho a través de su misericordia y los favores que Dios ha hecho, y que mucha gente hoy en día no quieren reconocer al Dios Todopoderoso de la misericordia y su poder y su deidad. Vean el capítulo 9, verso 14 al 17. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Verso 15. Jehová de los ejércitos los amparará, mire, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos de altar, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño, mire, de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánto es su hermosura. Mire, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino, ¿a qué dice ahí? A las doncellas. Vea la misericordia de nuestro Dios. Él siempre está ahí, latente a ayudar a su pueblo. Pero muchos de nosotros hemos sido extremadamente infieles al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente hoy en día no quiere darse cuenta que a quien debemos de rendirnos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo importante que debemos de ver aquí. Ya vimos el simbólico nombre de la gracia en el verso 7. Ahora miremos el capítulo 11, el verso 12. Cuando habla ahí y le dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Fíjense bien que Zacarías aquí, y ponga atención a esto, Zacarías acá pidió entonces, él le pidió su salario al pueblo. Óigame bien, Zacarías pidió entonces su salario por los servicios prestados, si estaban dispuestos a pagarle. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, ¿cierto? ¿Sí o no, hermanos? La Biblia lo enseña. Pero vean lo interesante aquí que Zacarías refleja. Dice Zacarías que le pidió al pueblo su salario por los servicios prestados y si estaban dispuestos a pagarle. Y dejó que el pueblo, él dejó al pueblo, no él le impuso, él dejó al pueblo para ver si decidiera cuánto valían los servicios de Zacarías. ¿Cuánto? Y mire, y pesaron ellos, y pesaron, y comenzaron a poner sus balanzas personales. No, hombre, este viejo, ¿para qué le voy a dar tanto?
y esto y lo otro. Y empezaron a evaluarse entre ellos. Y mire lo que dice ahí, el verso 12, cuando dijeron, y pesaron por mi salario, ¿cuánto? 30 piezas de plata, eso le valía. Hermano, eso es lo que valía Zacarías. Lo increíble es lo poco que el mundo valora ahora, hermano, los pastores. Ahora estoy hablando del pastor que predica la sana doctrina. Porque hoy en día, bien que dan tanto dinero para esos falsos pastores que no predican más que mentiras. Y aquel que predica la verdad, que está ahí insistiendo que sigas adelante, que ubiques tu vida en el Señor, que haga lo correcto, ese no vale más que 30 pedazos de monedas de plata, con las mismas monedas que vendieron a nuestro Señor Jesús. Lo increíble, hermano, que hoy es poco lo que el mundo valora a los pastores. Ahora te voy a preguntar a usted, ¿cuánto vale tu pastor? ¿Cuánto vale? No me contestes. ¿Cuánto vale tu pastor? Pero tu pastor fiel, que en medio de las circunstancias difíciles está ahí, que es 24/7, que el pastor siempre recibe tu llamada y ayúdame a orar, ahí está. Pero no como estos que tienen que pedir audiencia para poder llevar un comentario. Recuerde que el modelo de todos los pastores es nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto lo creen? El mundo no valora mucho el trabajo de estos hombres que se preocupan por el bienestar espiritual de las almas que están bajo su cuidado. Jesús, el buen pastor, solo valió 30 monedas de plata. Óigame bien. Si Judas hubiera guardado el dinero, no se hubiera enriquecido, hermano. No se habría enriquecido. El campo del alfarero, situado en los alrededores de Jerusalén, hermano, no era un terreno de primera calidad. Óigame bien. Permaneció como un monumento a lo que el mundo pensaba de los pastores en general y del pastor en especial. 30 monedas de plata, ¿eso vale tu pastor? 30 monedas de plata. El pueblo de Zacarías pagaba más. Óigame bien, el pueblo, ¿sabe lo que hacía? Pagaba más por el cuidado del cuerpo. Óigame bien, que lo que pensaban que debían pagar por el cuidado del alma. Les importaba más su materialismo. Vale más mis cosas que dar las ofrendas, que dar el diezmo, que dar para la obra misionera, que guardar para eso. La gente ya no quiere dar. Peor ahora en este tiempo de pandemia, quiere que el pastor coma gratis. Si es que no nos estamos reuniendo. ¿Y qué estás haciendo con tu fidelidad tú al Señor? Pero bien, que andas ahorrando para comprarte tus placeres. No, es que yo lo necesito, esto yo lo tengo que comprar porque lo necesito, sí. Ajá. Y tu vida espiritual no importa. Y estamos viviendo en un mundo donde las personas pagan más por otras cosas que son mentiras, irreales, que la verdadera palabra de Dios que Dios nos ha dado a nosotros, el privilegio. Hermanos, qué triste es esto. El pueblo de Zacarías pagaba más por el cuidado del cuerpo. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán el leproso llegó a donde el profeta para que le curara el cuerpo con 340 kilos de plata y 68 kilos de oro. Óigame bien. Vean ahí Segundo de Reyes, capítulo 5. Capítulo 5, verso 5. Miren, y les dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré, dice ahí, cartas al rey de Israel. Pero miren el anterior, el verso 4. Entrando Naamán en su señor, le relató diciendo, así ha dicho
una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda y ve, yo enviaré la carta. Y mira, el verso 5 sigue diciendo, salió pues él llevando consigo, ¿cuánto dice? 10 talentos de ¿qué? De plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Óigame bien, es una buena cantidad. Pero la salvación, te voy a decir esto, la salvación, la curación del alma, pues solo 30 monedas de plata, hermano, no va a valer absolutamente nada. Era un insulto para la sangre de nuestro Cordero. Era un insulto. Su obra de salvación, ¿saben cómo fue la de nuestro Señor Jesucristo? Gratuita. Y nosotros hemos sido infieles, hermanos, pero de ninguna manera se pagó a bajo precio. No se consiguió con 30 sucias monedas, sino con su santa y preciosa sangre de nuestro Señor, con su sufrimiento inocente y con su muerte y resurrección. Hermanos, lleva en tu corazón y en tu mente esto. ¿Cuánto vale tu pastor fiel? Y realmente, ¿a quién estás invirtiendo el dinero? ¿En qué? ¿Cuánto te pesa darlos? ¿Pesa 30 plata, 30 monedas? Es que más bien es tirarlo así insignificantemente. Es mejor dejarlo en el alfolí de ofrenda. O realmente quieres escuchar a esos pastores que solo te hablan de prosperidad, de apóstoles, que la revelación tal. ¿Cuál revelación, queridos amigos? La revelación ya está dada aquí en la palabra de Dios. Ya no hay más revelación. Y si tú soñaste porque te comiste una chuleta cruda y soñaste toda la noche con esa chuleta cruda y te intoxicaste, ya no hay más revelación. La palabra de Dios ya está aquí hecha. Ya no hay que agregarle. Ya no hay que decir, es que mañana va a venir. No, hermano, amigo. La Biblia ya está y se está cumpliendo. Otra característica del falso pastor es porque es irresponsable. Es irresponsable. Vean el verso 9 del capítulo 11 de Zacarías. Miren lo que es. Y dije, no os apacentaré, mire. La que muriere, que muera, le dice. Y la que se perdiere, que se pierda, dice. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera, miren. Y miren el verso 16. Porque he aquí, yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las pérdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Hermanos, el verso 9 habla, y dije, al fin, cuando se hubieran utilizado en vano todos los medios para salvar a la nación de Israel, no os apacentaré, dice el Señor ahí. Es decir, ya más. Aquí que se predice el último rechazo de los judíos, hermano, del cual el primero bajo Nabucodonosor, similarmente descrito, era el tipo que hablábamos allá en Jeremías 15 del 1 al 3. Pero aquí perezcan, están condenados ya a perecer, puesto que rechazan a aquel que los habría salvado. ¿Saben ahora, hermano? Esta gente prefirió poner a aquel que les da sus comodidades. Hay pastores ahora que permiten todo lo que quieran en la iglesia. Las muchachas se visten como prostitutas. Perdona que diga esto, pero no hay otra palabra para decirlo. Y se visten de una manera irreverente, enseñando todo su cuerpo. El hombre informal. Solo falta que llegue en chores a la iglesia y de repente en camisa de tirantes. Óigame bien. Y tenemos personas que, porque él se da más, porque es el hijo de aquel que es doctor, a Dios no le interesa más que el alma que se salve y la persona obediente al Señor. Y estamos viendo que esta gente era tan irresponsable que si bien
pagaban por otras cosas que por aquel que era verdadero. Y esto lo llevó a la ruina. Mire que dice ahí, puesto que así lo que quieren, coman la carne de su compañera, les dice en el verso 9, mire, que se maten, en otras palabras les digo, mátense locamente por medio de sus mutas discordias, que se peleen, a mí no me importa cuando se peleen, allá si quieren matarse, mátense. Yo no sé, pero hay, ustedes sí han tenido la oportunidad y mira mucho que el pastor llama a la oficina solo a los mismos hermanos, ya es problema, es crítico eso ya, y eso es peligroso. No debe de haber esto, pero el buen pastor va a exhortarles, pero el mal pastor le va a decir que se maten, que hagan lo que quieran, que se coman la carne del compañero, que se maten peleando. Dice que Josefo, otra vez el historiador, atestigua el cumplimiento de esta profecía de triple calamidad. ¿Saben qué les voy a decir? La pestilencia de hambre, dice. Que muera, dice ahí, que mueran. La guerra, que perezcan. Y la discordia intestina, que cada uno se coma. Dicen que aquí entró el canibalismo. En aquella época. Se comenzaron a comer entre ellos mismos. Óyeme, literalmente. Comerme mi mano. De la miseria que llegaron a tener. Y ahora te voy a decir esto. Lo mismo lo podemos ver, tal vez no el canibalismo literalmente, pero no hay vidas consagradas al Señor porque no hay palabra predicada en los púlpitos hoy. Verso 16, miren lo que te explica ahí. Ese pastor, en el verso 16, no se preocupará en lo más mínimo del rebaño o sus necesidades. No se va a preocupar en ningún momento. No se preocupa en nada. Solo le va a importar satisfacer su glotonería. En lugar de defender al rebaño, el pastor insensato lo va a destruir. Mira lo que dice Apocalipsis 13:7, hermano. Comparando a lo que estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Mire, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vean ustedes, hermanos, todo esto nos conlleva a nosotros de dónde debe de estar nuestra mirada ahora. Hermano, amigo, Dios nos está enseñando que aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Independientemente, tu pastor predica la sana doctrina, correcta palabra, y solo porque él tiene el pelo bien feo y porque él se para bien cusco, ese es bien feo tenerlo ahí, eso no vale nada. Pero cuando ven allá el bonito en aquel edificio con aire acondicionado, ahora habla varios idiomas y qué bonito es, a ese sí hay que darle porque ese mira cómo es. Y solo porque aquel anda en un carro sencillo, de repente hasta en bicicleta puede llegar. Pero tú no te estás dando cuenta que a ese hombre es a ese hombre que Dios va a usar. Amén. Y a ese hombre es que Dios lo va a retribuir. ¿Saben dónde están nuestras riquezas, amado amigo y hermano? En los cielos. Amén. Construyamos en el cielo, no construyamos acá, construyamos allá. Allá están nuestros tesoros. Amén. Y Dios nos va a bendecir. Amado amigo, ten sed por escuchar la verdad de Dios, no por acomodarte tu placer en tu vida. ¿Por qué? Número 3, voy a decirte, Dios y los falsos pastores. Por el castigo de Dios para los falsos pastores. Ahora miremos el castigo que Dios da a los falsos pastores. Vean el verso 8 del capítulo 11 de Zacarías. Volvamos al texto original. Y destruía 3 pastores, miren, en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos. Y también el alma de ellos me aborreció, dice ahí, a mí. Número 1, te voy a decir algo aquí. Porque los elimina y los hace a un lado el Señor. El verso 8, miren cómo lo dice, y destruiré a 3 pastores en un mes. O sea, no se indica aquí la identidad de esos 3 pastores.
desposeídos por el pastor verdadero. A pesar de que hay más de 40 interpretaciones, óigame bien, hay más de 40 interpretaciones para este versículo 8. Es más probable que los 3 pastores se refiera a los 3 tipos de líderes judíos. Probables que profetas, guardianes de la ley, sacerdotes, reyes o magistrados civiles, porque todos ellos eran completamente inadecuados, eran personas irresponsables, estrechamente relacionados con la destitución de estos pastores. Acá aparece el hecho de que el rebaño se le privó de un verdadero pastor. ¿Saben qué es lo que quieren las iglesias ahora? Pastores mediocres en las iglesias, pastores que se dicen ser pastores pero no son pastores, a quien aborrecieron. Palabra hebrea aquí, usada solo aquí en todo el Antiguo Testamento, hermano, lo cual significa detestar algo hasta el punto de asquearse. Vuelvan a ver el verso 8: y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció, dice ahí, a mí. Hermanos, Dios hace un lado a ese tipo de personas. ¿Saben? Dios castiga. Y te voy a decir algo, es en serio. Dios castiga. Y Dios está viéndonos con el ojo clínico todo lo que estamos haciendo. Pero tú y yo debemos de aprender a través de esta enseñanza el valor fundamental que tenemos cuando escuchamos verdadera palabra de Dios. Y yo te voy a decir algo, no te estoy diciendo que nosotros somos los mejores del mundo. No hay mejor del mundo. Solamente Cristo es lo mejor del mundo que pueda suceder en la vida del cambio del ser humano a través de su Hijo Jesucristo, cuando nosotros nos arrepentimos. Pero tú debes de entender que nuestros ojos deben de estar puestos tanto en aquellos que sí predican la verdad y que realmente luchan porque tu bienestar esté bien, ahora más que nunca. Vean que entre más digo yo que dejen de hacer videos de TikTok, como que la gente le gusta hacerlo más por molestar. Este pastor sigue molestando, pues yo sigo haciendo videos tontos. En vez de decirte, haz un TikTok y ponte ahí a predicar el mensaje, no lo haces, ¿verdad? Te da vergüenza de ser cristiano. Cuando Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ahora bien, Dios castiga, hermanos, a los falsos pastores. Él los hace a un lado, como dice el verso 8. Número 2, porque advierte a las ovejas. Dios advierte a las ovejas. Pero si tú no quieres escuchar, pues tu problema. Vean el verso 16, ¿cómo le dice? Porque aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las pérdidas. Miren, no los va a visitar. Ni buscará la pequeña, ni curará las perniquebradas, ni que llevará a la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá su, dice ahí. Hermano, ese pastor no se preocupará en lo más mínimo del rebaño o sus necesidades. No les importa. Solo le importará satisfacer su glotonería. Pero de ellos que se preocupa por ti, es mentira. ¿Saben qué dicen ahora el pueblo de Dios? Qué metido de pastor. Cuando uno le visita y le dice, hermano, no haga esto, siga adelante, bro. ¿Y qué viene ser ese señor acá a mi casa? Yo soy el dueño de mi casa, yo soy el que pongo mis reglas aquí. ¿Cierto? Pero haz lo que la Biblia enseña, no lo que tú piensas. Y empieza a decir que es metido ese que te quiere meter en mi relación. Imagínate. ¿Qué es lo que le pasa a este? A ese pastor sí cae mal. Pero aquel que es bien bonito, que llega, a veces lo toman como un Dios. Porque eso no le importa a tus necesidades. Mira, aquel ni me visita, ve qué bonito. Ese no se mete en mi vida eso. Pero aquel que te quiere que tú superes tu vida espiritual, ese sí es el peor pastor. Dios advierte a las ovejas.
Y eso depende de tu persona, si quieres ver la luz del Señor. Número 3. Porque advierte a los falsos pastores también. Dios advierte a los falsos pastores. Miren el verso 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada de su brazo, y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente, dice ahí. Hermanos, por ello el pastor insensato es una persona inútil que merece la condenación que se pronuncia aquí. Mire que dice ahí la palabra ay. ¿Se fijaron ahí? Ay. El brazo, mire esa palabra, el brazo, es una expresión aquí que indica su fuerza. Mire, eso indica el brazo, expresión de su fuerza, ¿ve? Y el ojo, ¿sabe qué significa el ojo ahí? Su inteligencia. Las maquinaciones insensatas del pastor inútil serán, dice la Biblia, anuladas cuando regrese el pastor verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el versículo final aquí, mire qué interesante, del capítulo contiene el ay. Esa palabra subrayen. Ay. Saben que aquí se habla de un juicio, tanto para el rebaño como para el pastor. El rebaño porque odiaba al buen pastor, porque ese es el rebaño. Hay el rebaño que odia al buen pastor, el que corrige, el que no haga lo otro, ese es mal pastor. Y miren, y el pastor porque no cumplió con los deberes sagrados propios de su profesión. A los dos serán condenados. Según la descripción aquí en este versículo, el mal pastor terminará su existencia en estado de invalidez. Óyeme bien. Le serán quitados sus ojos, dice ahí la Biblia. Le serán quitadas sus manos. En otras palabras, las habilidades que usó para explotar y robar. Vean ustedes, yo he tenido familias, no me reservo de eso, pero personas que esas iglesias donde están, pentecostales, la mandan a hacer 25,000 tamales, yo les pongo exagerado así, y que están echando tamales para traerles el dinero al pastor. ¿Y usted cree que le preocupa su vida espiritual y que se enferme? Pero ahí cuando tiene chikungunya, se olvidó que existía usted. Y hasta después que alguien le dijo a él, fíjate de decirle a aquel que era el que nos daba muchos tamales, se enfermó de decirle, ay, ya va con una mentira, fíjese que tuve mi agenda bien ocupada. Wow. Y mi Señor Jesucristo, ¿cuándo digo que su agenda estaba ocupada? ¿A cuántas miles de personas atendió? Ahora sí es el pastor de oficinita con su corbatita. Yo tengo que andar porque me gusta la formalidad. Cuando uno se predica al frente, tenemos que andar formales, no como changoneta ahora al estilo moderno de esos pastores, que eso sí valen, que entretienen, que andan sin corbata, que su camisa de moda y su saco de moda. Pero cuando usted falta a la iglesia ni se da cuenta, no se da cuenta. Y cuando el pastor correcto te anda buscando, se enoja. Déjame decirte, hermano, que esas personas que explotaron a las ovejas y robaron también, se les va a quitar todas esas habilidades. Como en el caso de la parábola de los mayordomos fieles, de los mayordomos del Nuevo Testamento, recuerdan, a los infieles se les arrebatará hasta lo que tenían. Y eso es lo que va a hacer Dios con estas personas. Amado amigo y hermano, ¿te has convencido hoy, esta mañana, de lo que Dios va a hacer con los falsos pastores? ¿Te has convencido de lo que Dios está diciéndonos que hay que saber hacer en esta tierra? Pastores que prediquen la verdad. Pastores, ponte de pie con firmeza. No tiembles al momento de que te vas a enfrentar a una congregación impía, incrédula, rebelde. Ponte enfrente y predica la verdad, y la Biblia hará el trabajo a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes? Dios me ha dado una experiencia en mi vida personal como ministerio, y he aprendido que al frente hay que ir de frente con la palabra de Dios, hermano.
muchos hoy se han acobardado y son personas que se unen más bien para destruir en vez de para honrar y glorificar el nombre de Dios. Todo eso Dios lo mira y todo eso llegará a un límite y ese límite va a terminar. Y por eso hoy, esta mañana, démonos cuenta que el Señor quiere que tu vida sea una vida consagrada al Señor. Vive una vida glorificando el nombre de Dios. Honra al Señor. Une una vida que glorifique al Señor. Proclame al Señor y edifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a concluir diciéndote esto mientras la música está de fondo. Para todo cristiano, y aún para los no cristianos, óigame bien, hay un consuelo en un salmo que todo el mundo lo repite, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cierto, es un verso importante en nuestra vida de consolación y esperanza, porque ahí encontramos el anhelo de nuestro corazón de tener con nosotros al buen pastor. Por eso, todo pastor que comprende y acepta la responsabilidad de guiar a un rebaño debe de mantenerse en oración constante, pidiendo a Dios que le ayude a cumplir su misión y a seguir el ejemplo del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido a Dios, oh Señor, que me use y que me use como su instrumento, que me lleve a los lugares que Él quiere que llegue, y que Dios sea el centro de nuestra vida sobre todas las cosas, y que tú, amado amigo y hermano, reconozcas que el primer lugar es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y lo demás vendrá por añadidura. Dios te va a bendecir grandemente. Anhelemos escuchar pastores de verdad que prediquen, que te corrijan, que te dirijan, y apóyalos, dale sus ofrendas, dale sus diezmos, dale la ofrenda misionera a pastores que realmente tú no te das cuenta que hay gente ahorita que está metida en esos pueblecitos allá, lo más recóndito, y tú no te das cuenta de qué está viviendo esa persona, y ellos siguen predicando la verdad. No olvides lo que Dios nos ha encomendado en esta tierra, y Dios sea el primer lugar en nuestra vida. Padre, gracias te damos por esta escuela dominical, Señor, que hemos aprendido de Dios y los falsos pastores. Gracias, Señor, porque queremos hacer el buen trabajo, Señor, y aprender a hacer las cosas correctamente. Padre, perdónanos si hemos fallado, si hemos sido infieles, pero yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, que nos dé la fortaleza para poder superar toda etapa difícil que vivamos en esta tierra. Padre, bendícenos, Señor, quédate con nosotros, y gracias por este día maravilloso, Señor. En tu mano lo dejamos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, un segundo más. A las 5:30, nuestro servicio de culto evangelístico. Así que Dios te bendiga. Nos despedimos. Muy buenos días, hermanos.